Hay que ayudar a los pueblos que están alrededor, que tienen dificultades. Pueden entrar perfectamente inmigrantes, porque ellos necesitan trabajo. Y tiene que marchar medio Argentina para acá, la madre patria, que dicen que no ha sido nunca madre patria la Argentina. No se encuentra solución acá y bueno, me gustaría probar en España. Es que también hay otros que vienen, pero no hacen más que dar problemas. O traer droga. O traer droga. Vamos con mucha esperanza y demostrar que uno con sus intenciones puede lograr muchas cosas. Es necesaria la inmigración. ¿Tú crees La que mano, sí? sí, la mano extranjera es necesaria, está claro. Me las rebusco como puedo, trabajando en lo que sea. Trabajo en una tienda de ropa en la semana y trabajo acá en el bar los domingos. Después que pasaste el aeropuerto, la historia de la deportación es un poco más mito. Pueden aprovechar para mandar a todos los de Argentina un beso de corazón. Para muchos argentinos, España está en el pasado. Sus abuelos, sus padres, bajaron de los barcos corridos por la hambruna o por sus ideas. Y de repente estaban en Gijón, arreglando los papeles en el consulado argentino, y al día siguiente estaban en el puerto de Vigo a los abrazos. Mamá permanecía anestesiada por la escena y por el imponente barco Tucumán que la guardaba en el agua aceitosa. Pensaba, si es que pensaba en algo, que nada podía ser tan terrible y que en unos pocos meses María se embarcaría con los niños y que se reencontrarían allí lejos y que sería una nueva vida y que todo era para bien. No obstante, vio que la última de las mujeres duras empezaba a lagrimear y un vacío abrumador le fue helando el pecho. Había una multitud en la dársena y ellas hacían tiempo como si estuviesen esperando turno para un milagro. Sonó una sirena y mi abuela dijo, bueno, tienes que subir. La abrazó y Carmina subió a la planchada mientras escuchaba ese llanto inclasificable. Luego, cuando ya saltaban amarras, mamá oyó un grito entre los gritos. Hija mía, baja de vuelta, no te vayas. No lo tomó en serio, porque ya hacía rato que el barco estaba en maniobras, pero la estremeció esa manera de nombrarla. Nunca en sus 15 años de vida en común la había llamado hija mía. Tarde para todo, reculó con su valija de cartón del tamaño de un diccionario y formó fila con otros 17 menores, a quienes pasaron lista y ordenaron que cada día se presentaran en la oficina del capitán. Mamá no conocía a nadie, pero cuando levantó la vista vio que los 18, incluyendo ella misma, estaban llorando. Medio siglo más tarde, millones de descendientes consideran que España se conjuga en tiempo futuro. Los corre la desesperanza o algo así como un agujero negro en sus horizontes. Vivo trabajando y vivo al día y no me sirve estar así por el bienestar de mis hijos más que nada. Pero siempre con la esperanza de salir adelante, siempre con la esperanza de trabajar y siempre es como que de algún modo se corta, no hay nada continuo. Empezamos en España un viaje por distintas patrias. La patria de la indiferencia, la patria de la prosperidad, la de las tradiciones, y que necesariamente va a terminar en la patria de la realidad, pasando por un territorio descarnado, el de los deseos insatisfechos, el del éxito que no fue. Esa patria está al otro lado del Atlántico. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa especial de Civilización y Barbarie. Los invito a un viaje a España ida y vuelta, un viaje que en realidad es un pretexto para entender cómo somos. Si este mundo anda perdido, allí no encuentras la razón. Y échate una buena rumba y baila, 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 no para olvidar, sino para llevarlo mejor y escuchar. Desde diciembre del 2001, más de 150.000 argentinos eligieron España como salida frente a la gravísima crisis que atraviesa el país. El embajador Abel Pose, un hombre de la cultura, nos aporta su mirada sobre la relación entre España y Argentina.
La sociedad española tiene un enorme afecto por la sociedad argentina y España es uno de los países que además está comprometido con nosotros. España ha invertido entre Argentina y Brasil una suma muy considerable de dinero, podemos suponer en el orden de los 100.000 millones de dólares. Imagínense que cuando usted está ahí está en la misma situación, el botero está en la misma situación que el pasajero, estamos en el mismo bote. Creo que podríamos dividir la percepción del pueblo español llano en por lo menos 3 grupos. Básicamente los que tienen menos de 30, los que tienen más de 30 y los que tienen más de 60. Los que tienen más de 60 asocian permanentemente la solidaridad argentina, el envío de trigo, el envío de ayudas de parte de sus propias familias radicadas en la Argentina en los años 40. La gente que tiene menos de 60 años, entre 30 y 60, lo ve con cierta inquietud y no hace mucha opinión al respecto. Y los que tienen menos de 30, que serían las nuevas generaciones españolas, no pueden bajo ningún aspecto terminar de asociar el pasado de pobreza española tras la guerra civil y tras la guerra mundial con la realidad actual española. Como yo le dije el otro día a un ministro, parafraseando a Borges, Argentina es un poco la España exterior, porque hemos llegado a tener más sangre de gallegos en Argentina que en Galicia. Ellos lo reconocen, lo saben, están vinculados a una cuestión cultural con Argentina. Argentina es un motor de creación de cultura sorprendente en el mundo todavía. Y ahora es nuestro cine, es nuestra literatura, de repente es el tango. El argentino es un pueblo de creación, es un pueblo de sorpresas. La zona de mayor incapacidad es, desgraciadamente, esa mediocridad absoluta de la política que los argentinos no sabemos superar, no sabemos llevar la inteligencia argentina. Claro, la dirigencia en general, el empresariado también fracasó. Y no sabemos llevar el talento argentino a la eficacia económica y política, ¿no? Nosotros estamos confundidos, básicamente. Hemos pasado gran parte de nuestra vida social o ciudadana mirando en distintas direcciones. Argentina siempre quiso ser otra cosa y nunca quiso ser Argentina. Básicamente nunca quiso ser Latinoamérica. Y nosotros somos latinoamericanos. Nuestro deterioro cultural se traduce, ni hablar de cuál es el estado de nuestra educación hoy en día, pero básicamente nosotros conocemos muchas más cosas de distintos lugares que de nuestro propio territorio. Es casi un lugar común encontrarse con gente que de golpe por cuestiones de trabajo o turísticas empieza a recorrer nuestro país y vuelve asombrada. Como no los he visto volver asombrados de Miami, por ejemplo. Hasta donde a mí me alcanza la memoria, creo que tiene explicación lógica en la cultura de hacerla rápido. El tipo que trabaja de 6 de la mañana a 6 o 7 de la tarde y tiene un sueldo digno y demás, no es un tipo inteligente, es un tipo que no entendió nada. Está clarísimo que hace de 50 años para atrás, 60, 70, 80, 90 años atrás, los inmigrantes, los que llegaron a nuestro país, en ese momento, o paradójicamente, escapando de situaciones terribles en cada uno de los lugares a los que pertenecían, llegaron a este lugar y cuando se encontraron con lo que era la Argentina, con la potencialidad de la Argentina, y empezaron a darse cuenta de que la cultura del trabajo rendía, que el ahorro no era una fantasía, que había posibilidades de crecer más que de ascender socialmente, pensaron un país en grande. Basta recorrer cada uno de los pueblos de la Argentina para darse cuenta que las plazas están rodeadas generalmente por edificios extraordinarios, ni hablar de los teatros. Y se pensó
un proyecto de país, de territorio, estimulado y auspiciado por lo que se encontraron acá. La mayor parte de los buenos teatros que hay en la Argentina se deben a las sociedades españolas, sociedades de fomento españolas o al Club Italiano. Y ni hablar del tema cultural, al que siempre vuelvo porque es el que más me preocupa. Me parece que el problema del hambre en la Argentina no es un problema económico, es un problema cultural. Hay territorios absolutamente deshabitados en la Argentina, inexplicablemente deshabitados. Hay potencialidades que no han sido explotadas y que a mí por lo menos me llevan a no poder comprender cómo se puede morir un chico de hambre en este territorio. Y sin embargo eso ocurre, y no solo uno, muchos. La Sagrada Familia, en pleno centro de Barcelona, la ciudad que han elegido miles de argentinos para empezar a reconstruir su vida. No sabe a dónde va, pero sí sabe que algún día llegará. No tiene maldad y sus amigos creen que pronto volverá. La vida en la pequeña aldea, trabajando por la tierra. Estas noches argentinas justamente se iniciaron para toda la gente que está acá, que quiere juntarse con los suyos y reencontrarse y contarse sus vivencias y cómo están arreglándoselas para poder vivir y reiniciar su vida acá. Y estamos todos igual, todo lo que no hacíamos allá, lo hacemos acá. Como trabajar de camarero, incluso trabajar en casas de empleada doméstica, cosas que impensables allá, ¿no? No sé qué pasa en esta ciudad. Digamos, si uno se conoce a otro, tengo un amigo que le presento y así se arman los grupos, digamos, porque yo empecé con ellos dos y otro más, y después cada uno llegó cayendo gente que venía de pocos días, de muchos días, ambos lo conocimos hace poco y todo así va siendo, ¿no? Digamos que conoces a alguien y siempre lo tratás de integrar al grupo. ¿Se puede jugar al fútbol acá? También, jugamos al fútbol nosotros todos. ¿Se puede? La liga, sí. No puede. Me falta huevo, Samuel. ¿El huevo? Falta huevo. Yo soy malo, pero le pongo huevo. Me falta de la picardía esa. Del 90 para aquí las cosas han cambiado, han venido muchos ecuatorianos y peruanos, un poco por el color. Nosotros somos más blanquitos, de ojitos más claros, y esto, quieras que no, sí, a lo mejor te parezco muy racista, pero es como es la mirada de aquí, ¿no? Decían que los argentinos estaban cotizados, a diferencia de los otros inmigrantes, que nosotros a nosotros se nos cotizaba más. Somos más cálidos, ¿no? Hay una cierta más calidez, es como más, no sé, el argentino. Pero bueno, acá el idioma es igual y argentinos cada vez hay más, así que estoy como en Argentina. Nadie en el mundo exterior, ni los argentinos que reflexionamos sobre este tema, podemos alcanzar a comprender cómo es posible que tanta inteligencia individual no pueda traducirse en ninguna inteligencia colectiva. Estamos entre todos como pegando manotazo de ahogado, a ver quién le puedo sacar para obtener más, y creo que es un poco en todo nivel, ¿no? O sea que la corrupción no la estamos viviendo a nivel nacional, la estamos viviendo nosotros mismos. Es razonable y es lógico de entender que gente que no vislumbra posibilidades factibles para su familia y para sí mismos, busquen salir y encontrar algún camino en algún otro lado. Pero me parece que históricamente, si tuviéramos la posibilidad de analizarlo, también es cierto que me parece que este es un momento para resistir el que pueda, resistir acá, porque si no me parece que no va a quedar país. A mediados del siglo XIX, la élite gobernante en Argentina aspiraba a traer inmigrantes del norte de Europa. No lo consiguieron. El 70% de los inmigrantes que llegaron entre 1870 y 1930 a la Argentina provenían de Italia y el 15% de España. Ya vimos cómo perciben a los argentinos en España hoy.
Vamos a ver cómo percibían los argentinos a los españoles cuando llegaron. Los españoles fueron en general siempre bien recibidos. Si bien la Argentina fue un país muy abierto a la inmigración, más o menos hasta los 1919-20, y luego la Argentina comenzó a poner algunas restricciones a los inmigrantes que llegaban del exterior, por ejemplo, pedirles una cantidad de papeles burocráticos o pedirles un contrato de trabajo. En general, en la política de los grupos dirigentes argentinos se buscaba limitar el acceso de otros grupos, por ejemplo, inmigrantes del centro y del este de Europa, asiáticos o incluso en algunos momentos también latinoamericanos, pero los españoles, por distintos motivos, porque eran juzgados buenos trabajadores, porque eran juzgados compatibles, porque eran latinos o católicos o parte del tronco hispánico originario, en general fueron bien aceptados. Bueno, la inmigración española a la Argentina tiene una larga historia. Los primeros que nosotros podríamos definir como inmigrantes en un sentido moderno, o sea, gente que viene en busca de una oportunidad de trabajo, de mejorar su nivel de vida, los podemos ubicar a finales del siglo XVIII. Luego, a partir de la década del 30 del siglo XIX, hay un segundo flujo migratorio, y luego tenemos un tercer flujo, que sería desde fines del siglo XIX, que es el periodo de la llamada inmigración de masas, desde fines del siglo XIX hasta los años 20, y luego tenemos una cuarta oleada, sobre todo luego de la Segunda Guerra Mundial, desde fines de los años 40 hasta principios de los años 60, o sea que prácticamente la inmigración española recorre toda la historia argentina. Así que usted se llama... Cándida Loureiro Ramallada. Loureiro por parte de mi padre, Ramallada... ¿Cuántos años tiene? Me parece que voy por los... Ahí en el papel lo dice. Los inmigrantes cuando llegan en grandes números, o sea, a fines del XIX, principios del siglo XX, en general construyeron una vida comunitaria muy fuerte, construyeron su propia élite dirigente que tenía buenos lazos de comunicación, sea con la política española que con la política argentina, pero como es bastante conocido, por distintas razones, los inmigrantes no tomaban la ciudadanía argentina y esto les impedía participar en el sistema político formal, lo que no impidió que tuvieran, al igual que otros grupos extranjeros, mucha capacidad de presión sobre la política argentina. En la segunda oleada inmigratoria, los españoles se encontraron con la Argentina de Perón. ¿Cómo era realmente la relación entre Franco y Perón? ¿Cuánto hubo de mito acerca de aquella legendaria ayuda que el peronismo le brindó a España con aquel viaje de Evita, los barcos repletos de trigo? Estos testimonios nos brindan una pista. Esto tiene un pasado más o menos real y un pasado mitificado. Hay aspectos positivos y negativos incluso antes de la relación Franco-Perón. Hay que partir de un tema básico, que puede no ser muy simpático y agradable, que es que tanto Franco como Perón son dos pragmáticos en política. La idea esta mítica de la gran amistad y solidaridad personal de Franco con Perón, o la solidaridad ideológica fundamental y necesaria entre Franco y Perón, no es tan cierta. Más allá de que los dos fueran militares, los dos fueran anticomunistas, hay diferencias. Perón es un populista, Franco es un conservador, autoritario, dictatorial, y actúa en esos términos, y bastante temeroso de la movilización popular. Cuando se lucha en las trincheras como se lucha, cuando se mueren los frentes como se muere, cuando se defiende a España como la defienden falangistas, requetes y soldados, hay una raza y hay un pueblo. ¿Qué más que pueblo?
en última instancia tiene mucho que ver con la relación y las necesidades de ambos países. Una Argentina que está buscando una proyección exterior en una Europa de posguerra, en una Europa en donde no solo España está pasando hambre. Los titulares de los diarios españoles de la década de los años 45, 46, 47, para atemperar un poco el hambre español, ponen, ¿no? A partir de mañana comienza el racionamiento de pan en Londres, o el racionamiento de leche en París, o hambre en Berlín. Ese es el contexto. Aquí en España no había nada de comida, no había nada. Lo poco que trajeron, pues se acababa de seguida. Aquí se pasó mucha hambre, mucha miseria. A pesar de la ayuda argentina. A pesar de la ayuda argentina, sí. ¿Y se la recuerda con gratitud en España? Pues sí, y vi sobre todo la Eva Perón, la Evita, que era de la parte izquierda, los trabajadores, se la quería mucho. Se la quería mucho a Eva Perón y a Perón también. Argentina vendió el trigo a un país aislado a un precio alto en el mercado. Era un salvavidas ardiente al que se agarró el franquismo. Por otro lado, no tardó mucho tiempo el franquismo y los gabinetes económicos del franquismo de conseguir que la cláusula de pago de ese trigo y de la carne, menores fueron los envíos de carne, quedara asociada al peso y no al dólar. De manera tal que en el momento en que el peso empezó a derrumbarse, a partir del año 48, el pago que había que hacer se derrumbó también. La vocación del primer peronismo de jugar un rol en la Europa de posguerra y la necesidad imperiosa de la España de Franco de recibir ayuda confluyeron en 1947 en aquel apoteótico viaje de Evita. Caminando por la calle va, caminando por la calle va, ay, caminando por la calle va. Perón, caído, ya no es para el franquismo la misma figura que había sido en los años 45, 46, 47. Es una presencia incómoda. Perón se refugiará en Centroamérica y recién en el año 61 Perón llega a España. No va a ser recibido por Franco hasta el año 72, lo que es un signo de que Franco lo mantiene a distancia. Le trae problemas al franquismo y le trae problemas a un franquismo que trata de mostrarse como más occidental, más avanzado, y aunque parezca increíble, hasta trata de mostrarse más progresista o más abierto, cosa imposible, contradicción en los términos. En el año 64, cuando Perón intenta llegar a la Argentina, causa un pequeño incidente diplomático entre Argentina, España, por el tema de Perón sale de España, es un asilado político, pero no pide permiso al gobierno español para esto, permiso que probablemente se lo hubieran denegado, para evitar conflictos entre el gobierno de Franco y el gobierno de Ilia en ese momento. Cuando en España empiezan a oírse vientos y voces de cambio, cuando se sabe que el franquismo terminará biológicamente con la muerte propia del dictador, en torno a los años 70, principios de los años 70, se da la vuelta de Perón. Una vuelta de Perón en gloria y majestad, una vuelta de Perón en olor de multitud, una vuelta de Perón que hace que Franco lo despida, lo reciba y luego lo despida en Barajas. Argentina y muchos argentinos medios, en momentos de crisis, y en momentos de crisis en donde se empieza a ver el hambre llegar al barrio, van a recordar historias familiares o van a recordar épicamente momentos en donde Argentina y argentinos o españoles que vivían en la Argentina podían y estaban manteniendo a sus familias en la miseria en este país europeo. Por otro lado, corre el prejuicio ante el nuevo rico, el prejuicio ante el que antes no podía y ahora viene y compra fácilmente nuestras empresas o lo que nosotros creíamos que eran nuestras empresas.
SPM es el grupo integrado de salud más grande de la Argentina. Con sus empresas TIM, Galeno Life y AMSA y sus 5 sanatorios, conforman una red asistencial de características únicas en el país. SPM, nuestro compromiso con la gente es tan sólido como nuestro respaldo. Te levantaste temprano. Te pasaste el día trabajando. Recién volviste a tu casa. ¿Qué más necesitas para saber que te mereces una Quilmes? Llevamos un granero enorme, el más grande del mundo. Trajimos la ilusión de vivir en un país como el nuestro. Llevamos las ganas de sonreír a pesar de todo. Trajimos el futuro acá cerca. Llevamos el abrazo de un argentino a otro. Llevamos hazañas y hazañas y hazañas y hazañas. Llevamos talento, muchísimo talento. Trajimos videojuegos, peluches, sombreros mexicanos, todo de a dos. Los trajimos de nuevo a casa. Llevamos a Diego, trajimos a Dios. Llevamos a tus viejos de luna de miel.